Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera conferencia del año 2023. En esta ocasión, el tema será Venómica, descifrando el arsenal tóxico de las serpientes a través de las herramientas de la proteómica. A continuación, el doctor Walter Fernández Rojas, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará al expositor de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, y el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. Al doctor Bruno Lomonte Bigliotti le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Lomonte es catedrático del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo la licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica en 1981. Institución donde también obtuvo la maestría en Microbiología e Inmunología en 1986. En 1987 fue Fulbright Research Scholar en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, y obtuvo el PhD en el Departamento de Inmunología Clínica de la Universidad de Göteborg, en Suecia, en 1994. El doctor Lomonte estudia las características inmunológicas y bioquímicas de los venenos de serpientes de Costa Rica y sus toxinas. Sus investigaciones se han enfocado principalmente en la caracterización de un grupo de fosfolipasas A2 que dañan las células musculares, miotoxinas, y en la búsqueda y estudio de inhibidores para estas toxinas. También se interesa en la seroterapia antiofídica y la preparación de anticuerpos policlonales y monoclonales contra toxinas en general y otros antígenos, en las aplicaciones de los péptidos sintéticos y en el desarrollo y utilización de inmunoensayos en diversas áreas biomédicas. Más recientemente, se agrega a sus intereses de investigación la aplicación de técnicas de análisis proteómico mediante espectroscopía de masa. Ha dirigido 31 tesis de grado y posgrado. Ha ocupado los cargos de coordinador de la División de Investigación y de subdirector en el Instituto Clodomiro Picado, así como director del programa de maestría en microbiología y director fundador del programa de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. Su producción científica incluye más de 360 publicaciones en revistas especializadas y libros. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, y miembro de la International Society on Toxinology. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias 1986, el Premio King Baudoin de la International Foundation for Science 1994, el Premio Toas Conicet en Ciencias Biológicas 1997, el Premio al Investigador de la Universidad de Costa Rica en Ciencias de la Salud 2010 y el Premio Reddy Award 2022 que otorga la International Society on Toxinology. Es un gusto tener al doctor Lomonte con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco muy sinceramente a la Academia Nacional de Ciencias por permitirme este espacio en el ciclo de los seminarios, comenzando este año 2023, y muchísimas gracias a su presidente, el doctor Walter Fernández, por esta introducción, por esta presentación personal. Y bien, el propósito entonces de esta charla, de este seminario, es hablarles un poquito sobre lo que son la aplicación de estas técnicas de la proteómica al estudio de los venenos de serpiente. Un campo que en la tradición de cómo se van creando nombres con esto de las técnicas ómicas, ¿verdad? Se combina la palabra veneno con
la tecnología ómica y se dice que se le ha llamado pues a la genómica. Entonces, quisiera comenzar pues señalando que para quienes habitamos en las ciudades, ¿verdad? Sobre todo en las grandes zonas urbanizadas, el problema de los problemas que pueden causar las serpientes venenosas no constituyen una realidad diaria y no estamos muy acostumbrados a pensar en ello. Sin embargo, en las regiones rurales y en las zonas agrícolas, allá donde, sobre todo donde hay una gran interfase entre el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, las personas que producen pues los alimentos que consumimos todo el planeta, ¿verdad? Ahí sí que hay un gran riesgo y para ellos es pues un peligro de tener en mente, ¿verdad? Es parte de la vida diaria. Y es así, el ofidismo, que es la manera como llamamos al problema de los envenenamientos por causa de una mordedura de una serpiente, ¿verdad? Si uno ve los números, son una causa significativa, considerable, ¿verdad? De enfermedad y de muerte a nivel global. Obviamente, sobre todo en las regiones tropicales, subtropicales del planeta, pero los números que son bastante difíciles de estimar por el hecho de ocurrir precisamente en esas regiones que son más alejadas de las urbes, regiones donde no se tiene, digamos, un registro estadístico, epidemiológico idóneo, ¿verdad? Ideal, hacen que sea difícil tener estos números, pero uno de los estudios, digamos, más vigentes que se utiliza hasta el momento, presenta ese tipo de cifras, ¿verdad? Mostrando cómo el problema, sobre todo en Asia, en las regiones tropicales de Asia, en la parte subsahariana de África y también en Latinoamérica, tienen números muy importantes. No tan así en lugares como Europa o en Oceanía, ¿verdad? En Australia. Integrando todo a nivel global, podríamos estar hablando de un rango, ¿verdad? Con un error, una variabilidad, pero podemos ubicarnos en alrededor de un promedio de 1 millón de mordeduras fácilmente a nivel mundial todos los años. Y con no menos de un promedio de unas 50.000, posiblemente más muertes cada año. Y no solo pues esta triste mortalidad, ¿verdad? De un problema que se puede atacar con las tecnologías actuales, sino que también, además de la muerte, tenemos un porcentaje de personas que son envenenadas por serpientes que salvan su vida, pero que van a quedar o pueden quedar con secuelas importantes para el resto de su vida, ¿verdad? Cosas tan significativas como un daño a los tejidos permanente con discapacidad o inclusive la pérdida de una extremidad, ¿verdad? Por una necesidad de una amputación. Entonces, un poco eso para motivar, pues, por qué el tema del ofidismo, ¿verdad? Sigue siendo un problema muy vigente y que interesa a muchas personas. Y, por supuesto, nosotros en el Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad? Que se encarga en nuestro país de abordar y tratar de colaborar en resolver este problema, pues, a través de diferentes aspectos, desde la producción de los antídotos, los antivenenos de uso hospitalario, hasta la generación de conocimientos básicos sobre este tema. Entonces, muy bien, el causante de este problema del ofidismo serían las serpientes venenosas y más específicamente la secreción que ellas producen en sus glándulas especializadas y que llamamos veneno, que es un cóctel, una mezcla de toxinas, en su gran mayoría proteínas, algunas veces proteínas muy pequeñas o pequeños péptidos, pero fundamentalmente su naturaleza química es una naturaleza proteica. Y queremos conocer, ¿verdad? Llegar a un conocimiento importante de los venenos, pues es el enemigo a abordar o atacar. Y queremos conocer 3 aspectos fundamentales. Por un lado, ¿cuál es su composición? ¿Verdad? ¿De qué está hecho el veneno de cada especie? ¿Qué tanto varía entre los individuos de una misma especie? ¿Qué tanto varía entre las diferentes especies? ¿Cómo se ha abordado el problema de conocer la composición? Podríamos decir que hasta este momento se ha tenido un enfoque tradicional de la bioquímica, que ya tocaremos un poco,
pero que sobre todo en este siglo XXI, ¿verdad?, se vienen introduciendo fuertemente unas nuevas estrategias de análisis que llamamos en conjunto tecnologías ómicas, y dentro de ellas la proteómica, pues acompañándose, por ejemplo, la genómica, de la transcriptómica, ¿verdad? Y eso es lo que planeo abordar más específicamente en esta charla. Pero también es importantísimo conocer cuáles son las actividades tóxicas, las funcionalidades que tienen esos componentes del veneno. Pero no es solo conocer los componentes per se, sino entenderlos de una manera más integral, es decir, qué actividades tóxicas desarrollan en el organismo en un accidente, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser las mismas de las que ocasionan en un organismo que es la presa natural de las serpientes, y por obvio que parezca, recordemos que el ser humano no es una presa para las serpientes, ¿verdad? Nosotros somos víctimas colaterales o accidentales de la existencia de estos sistemas de procurar su alimento, ¿verdad? Que es una estrategia bioquímica que muchas serpientes adquirieron en su evolución, pasando de una estrategia de captura de una presa en forma puramente mecánica, ¿verdad?, a una estrategia de inyectar más bien una serie de compuestos proteicos que interfieren con la fisiología de la presa y facilitan entonces que se pueda tener la alimentación de la serpiente. Y por último, bueno, las actividades tóxicas se estudian fundamentalmente a nivel experimental en modelos animales, por lo general roedores, y específicamente los ratones son los más utilizados, pero bueno, son modelos, como la palabra lo dice, y es muy importante también esto correlacionarlo con los estudios de observación clínica ya directamente en pacientes, ¿verdad?, por las obvias diferencias que pueden existir entre las especies. Y el último, el tercer componente al que me quería referir es la parte inmunológica de los venenos, digamos, su antigenicidad, su capacidad para inducir anticuerpos a la hora que necesitamos producir un antídoto, ¿verdad? Conocer las relaciones inmunológicas que hay entre las toxinas de diferentes especies, así por el estilo, y sobre todo conocer muy bien la capacidad de las neutralizaciones cruzadas, que llamamos, a la hora de que los anticuerpos que se producen como antídotos, ¿verdad?, tengan que utilizarse para neutralizar venenos de serpientes de las cuales no han sido utilizadas para su producción. Esto es lo que llamamos una neutralización cruzada. Tal vez puedo referirme muy brevemente a ello más adelante. Todo esto me gusta recalcar que es importante conocerlo, estudiarlo y llegar a entenderlo dentro del contexto apropiado, que es en un contexto biomédico que incluye, digamos, la parte ecológica, de la parte evolutiva. Nos da más claridad para entender todas estas preguntas, y me gusta mucho traer a colación la frase de este famoso evolucionista del siglo pasado, Theodosius Dobzhansky, que decía: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Bueno, entonces voy a enfocarme un poco en esta parte que les señalo aquí, ¿verdad?, que tiene que ver con la composición de los venenos. Entonces, para la composición, les decía que ha existido un enfoque bioquímico tradicional en el cual, digamos, en una muestra biológica, este tipo de enfoque lo que busca es tratar de aislar, de pescar uno de los componentes, en este caso una toxina, una proteína, purificarla, separarla de todo lo demás y poder estudiarla y caracterizarla en detalle, conocer su estructura primaria, su estructura tridimensional cuando se pliegan las cadenas, y relacionar muy a fondo las características de su estructura con la funcionalidad que ella tiene. Ese es el enfoque, digamos, tradicional de la bioquímica, que ha sido muy importante y lo sigue siendo, por supuesto, pero sobre todo impulsándose a partir de este siglo, ¿verdad?, han entrado las técnicas de la proteómica, representadas aquí en una caricatura, ¿verdad?, donde en vez de una caña de pescar que agarra solamente un componente, mete una red y trata de identificar, pues, la composición de las proteínas de una muestra como un todo, ¿verdad?, y llegar a tener una lista. No la está caracterizando en detalle, no está llegando a profundizar, por ejemplo, en la estructura de las proteínas ni en su función, pero sí está capturando, digamos, el mayor número de componentes posibles
para llegar a tener una visión global de la composición de las proteínas de una muestra. Y me gusta siempre decirle a mis estudiantes de que no crean que por ser una cosa más moderna excluye a la anterior. Jamás. No son enfoques excluyentes, sino que más bien se complementan y se necesitan uno con el otro. Entonces, en términos muy sencillos, podemos decir que un análisis proteómico se puede definir como el análisis de una composición proteica global de X material biológico, que puede ser un tejido de un organismo, una célula, un fluido, ¿verdad? En este caso, los venenos, estamos hablando de un fluido, en un momento y condiciones dadas, ¿verdad? Entonces, el proteoma de un veneno de serpiente sería el conjunto total de proteínas de una muestra biológica, total con un asterisco aquí, en el sentido de que todo lo que la tecnología nos alcance a ver, nos permite ver, que interesantemente es cada vez menos, ¿verdad? Son técnicas cada vez más sensibles e impresionantes, que esa palabra total se va acercando al verdadero total de las cosas, ¿verdad? Sino que ya lo es. Entonces, por poner un ejemplo, una secreción como el veneno se puede colocar en una técnica que separa proteínas en un campo eléctrico, ¿verdad? Y separar todas estas manchitas que vemos aquí teñidas de azul, corresponden a proteínas diferentes que se han logrado separar, y uno podría decir, bueno, la meta de tener un proteoma es saber qué son cada una de esas manchitas, ¿verdad? Por ejemplo. Y recalcar, pues, que este tipo de técnicas o herramientas, ¿verdad? Han podido prosperar, bueno, surgir y prosperar, sobre todo por desarrollos muy claves a nivel de la espectrometría de masas, que es una técnica física muy importante, y además ligada a que se han dado avances de la bioinformática, pues, de todos conocidos, ¿verdad? La informática en general, por la razón de que se generan cantidades de información muy grandes, como todos sabemos, y pues la mente humana, digamos, no puede procesar y manejar esos volúmenes de información de la misma manera, de la misma eficiencia que lo puede realizar las máquinas, ¿verdad? Entonces, entre estas dos cosas, espectrometría de masas y algoritmos informáticos que permiten manejar la información que generan estos instrumentos, se ha podido florecer esta cuestión de la proteómica. Y bueno, ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué es que hay tanto interés en este tipo de tecnologías hoy en día, ¿verdad? Aún, bueno, tomando en cuenta que son tecnologías donde la instrumentación es cara, ¿verdad? Requieren una inversión, pues nada despreciable, ¿verdad? Entonces, y una de las razones la trato de explicar yo con este pequeño ejemplo, ¿verdad? Que es la conocida metamorfosis de una mariposita, ¿verdad? Desde que es una larva, una pupa, un juvenil, hasta llegar a un adulto. Si nosotros quisiéramos determinar el genoma, es decir, todos los genes que podamos definir en esta mariposa, en cualquiera de sus etapas, encontraríamos que tienen el mismo genoma, tenemos la misma constitución genética, ese individuo. Y sin embargo, no es lo mismo una larva que un adulto, ni una pupa, ni un juvenil. ¿Y por qué? Porque los genes van a tener diferentes, distintas expresiones en un momento dado, en una condición dada. Eso, entonces, refleja claramente de que la proteómica es importante porque, a fin de cuentas, las moléculas que van a hacer el trabajo, a tenernos funcionando en una célula, en un organismo, ¿verdad? En la vida, al final de cuentas, en muchos son las proteínas, ¿verdad? El componente bioquímico más abundante que tenemos después del agua, ¿verdad? En un ser viviente o en una célula. Entonces, es una tecnología que viene creciendo mucho, y en algún momento se ha empezado a aplicar a muchos tipos de muestras, entre ellas los venenos de serpientes. Entonces, una breve introducción, un panorama sobre las serpientes venenosas. A nivel global se tienen unas 3.500, números más, números menos, especies de serpientes distribuidas en muchas familias, en la taxonomía, de las cuales hay 3 familias que tienen glándulas que son capaces de sintetizar, secretar, acumular e inyectar esta secreción que llamamos veneno, ¿verdad? Que son la familia de las víboras, la familia de los cerápidos y la llamada, en el sentido laxo, la familia de los colúbridos. Entonces, más o menos, poco menos de la
de la mitad, ¿verdad? Son serpientes que producen venenos. Entonces, vemos que las más numerosas de las especies son los colúbridos, luego los celápidos, luego los vipéridos. Pero interesantemente, si uno ve las especies cuyos venenos se han venido estudiando por proteómica, uno ve que la distribución es un poco aquí inversa. Casi no se han estudiado colúbridos. Ven aquí ustedes que poquitos. Y la razón es muy sencilla, porque desde el punto de vista antropocéntrico, ¿verdad? De los problemas que nos pueden causar a los humanos, ellas son mucho menos relevantes que los otros dos grupos, que son las víboras y los celápidos. Estos colúbridos producen venenos de poca complejidad, de poca toxicidad, y es más difícil que los puedan inyectar a uno porque tienen los colmillos muy atrás. Entonces, los envenenamientos por colúbridos son mucho más raros, a veces triviales, ¿verdad? No quiere decir que no hay algunas especies de importancia biomédica por ahí, pero en comparación con nosotros, víboras y elápidos sí que nos causan más problemas desde el punto de vista de la salud. Y ha habido también un poco más de sesgo hacia las víboras por razones puramente prácticas. Digamos, son especies cuyos venenos son de más fácil obtención comparado con algunas de las especies de los celápidos. Pero poco a poco se viene nivelando esta situación. Estos son datos de una recopilación del 2016 y han venido aumentando. Entonces, ¿qué tanto conocemos los venenos en este grado de detalle, en este grado de profundidad? Decimos, bueno, ¿qué conocimiento tenemos de esos venenos o qué desconocimiento tenemos? En realidad conocemos solo una fracción de los venenos de serpientes estudiados a este nivel de profundidad. En las víboras, ¿verdad? Vean que, bueno, nos vamos acercando pronto a que conozcamos apenas la mitad de las especies y mucho menos en el caso de los celápidos, aquí pues representados con un icono de una cobra. Pero vean que, digamos, no hemos llegado a un cuarto de todas las especies de elápidos que hay. Entonces, ¿conocemos los venenos? Pues sí y no. ¿Está aumentando el conocimiento rápidamente? Sí. Pero falta mucho por estas tajadas grises del pastel. Pues, son evidentes, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco diferentes laboratorios en el mundo se han venido dando la tarea de que la meta sea llegar a conocer los venenos de todas las serpientes del planeta. Y entre esos países, pues, y orgullosamente podemos decir que está Costa Rica también contribuyendo, y contribuyendo de una manera digamos, nada despreciable en el contexto de lo que se viene haciendo. Ahora cada vez hay más estudios sobre este tipo de análisis. Entonces, pues es un número creciente de perfiles proteómicos que se vienen reportando en la literatura, en las bases de datos, y con una muy buena noticia, que los métodos cada vez se van volviendo más eficientes y más sensibles. La instrumentación viene mejorando de una manera verdaderamente impresionante, con sus consecuencias también en cuanto a los costos de los equipos, la obsolescencia a veces tan rápida en la que caen, ¿verdad? Pero bueno, y esto ha abierto las puertas incluso a poder ir conociendo venenos que eran muy difíciles, eran muy escasos, pues eran muy difíciles de trabajar por bioquímica tradicional, o de especies muy raras, ¿verdad? Hoy en día, con cantidades, no sé si puedo usar esta palabra, pero casi ridículas de venenos, podemos saber de qué están hechos, ¿verdad? Cosa que, bueno, cuando en los años mozos en que yo entré a trabajar en el instituto, ni siquiera hubiéramos podido soñar que se pudiera hacer algo así, ¿verdad? Con unos microgramos de material. Entonces, esto, ¿qué ha pasado? Ha tenido un impacto grande en el conocimiento sobre la composición de los venenos. Y podríamos decir que estas tecnologías ómicas, pero no solo la proteómica, sino otras como la genómica y la transcriptómica, han venido a dar un salto realmente muy grande, muy cualitativo y cuantitativo en este campo de estudio, al igual que lo están haciendo en cualquier cantidad de otros campos. Entonces, nada más para ponerles un ejemplito de lo atractivo que puede ser esto en términos de eficiencia y por qué es tan importante hoy en día, voy a poner el ejemplo de que tuviéramos un pequeño péptido, es digamos una partecita pequeña de una proteína, que son como un collar de perlas, una cadena, un rosario de perlitas que se llaman aminoácidos, ¿verdad? Aquí tenemos 10 aminoácidos y quisiéramos conocer la identidad de estos aminoácidos, o sea, la secuencia
del péptido por la forma convencional bioquímica en un secuenciador cómodo, automatizado, ¿verdad? Que se llama la secuenciación por degradación de Edman automatizada. Reconocer cada perlita de estas, cada aminoácido, toma no menos de 40 minutos. Entonces, en un buen día de trabajo, unas 7, 8 horas, podríamos conocer la secuencia apenas de un péptido de 10 aminoácidos. Imagínense que hay proteínas de 100, 200, 500 aminoácidos, ¿verdad? Imagínense ustedes la velocidad de la que estamos hablando, no es la mayor del mundo. Y esta información uno la puede obtener en cuestión de segundos aplicando técnicas de la proteómica, lo que se llama la espectrometría de masas en tándem, ¿verdad? En cuestión de segundos, a veces hasta fracciones de segundos, se puede obtener esa información sin ningún problema. Y además con otra ventaja, la sensibilidad, órdenes de magnitud más alta, ¿verdad? Entonces, a todas luces, esto se ha convertido en algo muy atractivo, pues no solo para los venenos de serpiente, sino para todos los temas de la biología, la medicina, todo lo que es biomédico. Y de hecho, pues en el Instituto Clodomiro Picado nos interesamos en estas tecnologías. Más o menos en el año 2007 tuvimos la oportunidad de conocer a un investigador en el Instituto de Biomedicina de Valencia, en España, que empezaba con la idea de aplicar la proteómica a los venenos. Conocimos en un congreso, pudimos entablar ideas e intercambios con su laboratorio y nos dimos cuenta de que esto venía como algo muy, muy importante para nuestra universidad y para el país. Y dijimos, bueno, esto hay que tratar de lograrlo aquí. Es un sueño difícil por lo caro que es, pero se hizo el intento de buscar financiamiento por todo lado y para el año 2009, casi al final, se logró obtener un fondo para ello, fondos públicos, y para el año 2010 estaban empezando a llegar, bueno, de hecho llegaron prácticamente todos los equipos que se necesitaban. Se inauguró el laboratorio, a la postre fue muy bonito porque era el día del que el instituto cumplía el 40º aniversario, ¿verdad? Entonces fue digamos, muy, muy significativo esto. Y en el primer año, debo mencionar, gracias al doctor Juan José Calvete, que fue el que nos indujo en todas estas cuestiones, ¿verdad? Empezamos a usar ese año para ir desarrollando destrezas propias, ¿verdad? Un poco de trabajo guiado por el profesor Calvete y sus colegas de España, ¿verdad? Y con la meta de estudiar los venenos de serpientes de Costa Rica. De tal manera que una vez que hicimos nuestras primeras armas y nos dimos cuenta que podíamos tal vez ya abrir un poco las puertas a diversificar el trabajo y poder dar también servicios y colaboraciones a gente de la Universidad de Costa Rica, de otras universidades públicas y demás, ¿verdad? Se abre un servicio de análisis, principalmente local, y unos pequeños pasos a nivel regional, dándose un poco una diversificación de las muestras, principalmente con los venenos de serpiente, pero se ha trabajado cualquier cantidad de otras cosas, y hasta recibir algunos visitantes de otros países, como mencionaré después, para el año 2012. Entonces estamos hablando de unos 10 años, más o menos, de experiencia en esto. Esto es para mostrarles un poco de la infraestructura que hubo que conseguir, digamos, instrumentos que se usan para separar proteínas, que se llaman cromatógrafos, también para separar instrumentos de electroforesis, que estos trabajan con campos eléctricos, algunos accesorios colaterales, un secuenciador clásico de Edman, de degradación de Edman, y 2 espectrómetros de masas con los que empezamos. Unos que se llaman de la familia de los MALDI, que trabajan con láser, y otros que se llaman electrospray, que ionizan con voltaje, y que cumplieron como les decía, la obsolescencia de estos instrumentos. Realmente es un poco triste para mí, porque rápidamente son superados y pasan a ser descartados, en mi opinión, en tiempos muy cortos, pero es la realidad, y que pudimos pues reemplazar por el único instrumento que tenemos ahora, que es muy bueno, que es una generación que se llaman híbridos, con analizadores orbitales que se llaman, bueno, trampa de iones orbitales, que superan en mucho con lo que nosotros empezamos, pero que también ya, digamos, ya van poco a poco pasando hacia la fila hacia atrás, ¿verdad? En todo caso, el propósito que nos pusimos, ¿verdad?, era inicialmente estudiar los venenos de serpientes de nuestro pequeño país, que a pesar de
de su territorio tan pequeño, tiene una enorme biodiversidad. Solamente en serpientes ya vamos por 147 especies. Afortunadamente, la mayoría serían de estos colúbridos y otras que no son un problema desde el punto de vista de la salud. Pero sí tenemos 25 especies, digamos, clásicamente venenosas, 17 víboras, 7 lápidos, entre ellas, bueno, una de la subfamilia, que es la serpiente marina, ¿verdad? Que todos ellos, pues sí, producen venenos muy importantes desde el punto de vista de la salud y que hemos venido abordando poco a poco en estos años. De hecho, ya hace apenas unos meses terminamos, creo que el último proteoma de la última especie que nos faltaba de conocer en Costa Rica, y hoy en día podemos decir que Costa Rica, yo creo que es pues de los pocos países del mundo que puede decir que conoce la composición, digamos, a fondo de los venenos de todas sus especies venenosas. Creo que en España bromeaban que ellos también tenían todos los proteomas de ellos de especies venenosas, porque creo que solo tenían una especie o algo así, pero bueno, esa es una cuestión para bromear. Bien, sin entrar en consideraciones técnicas, digamos, existen diferentes estrategias para analizar un proteoma de una secreción compleja como lo puede ser un veneno. Algunas se dice que se basan en el uso de geles de electroforesis, otras se basan en separación en columnas de cromatografía líquida, y otras se basan en combinar propiedades de la cromatografía y de la electroforesis. Sin querer entrar en detalles técnicos ni nada, pues nosotros, siguiendo un poco la escuela del profesor Calvete, adoptamos la estrategia que él desarrolló y que ha sido adoptada también por varios laboratorios en el mundo, que fue, digamos, llamada la estrategia venómica, ¿verdad? Que él publicó para el año 2007. Y así, en muy pocas palabras, consiste en tener la muestra de veneno, inyectarla en una columna de un cromatógrafo que va a separar picos de proteínas, péptidos y proteínas, los cuales recolectamos. Esto lo hacemos manualmente para tener más precisión comparado con un instrumento. Esos picos se secan, se evaporan y luego se corren en una técnica que se llama electroforesis, que separa proteínas en un campo eléctrico. Y bueno, uno las puede colorear con estos color azul y tomar estos orificios blancos, es tomar una pequeña cantidad de ese gel, que se puede ver apenas un puntito, y realizar una digestión con una enzima que va a tomar las proteínas y las va a partir en pequeños trozos. Esos pequeños trozos los llamamos péptidos, los cuales se pasan a la espectrometría de masas para obtener una serie de espectros que se llaman espectros de fragmentación, los cuales pueden ser deducidos, ya sea manualmente o con herramientas bioinformáticas, para interpretar y generar secuencias de aminoácidos, y con ello entonces saber a qué familia de proteínas pertenece cada uno de los componentes que pudimos identificar en el veneno. Esta estrategia tiene una cosa muy bonita que permite hacer una estimación, digamos, semi-cuantitativa, no solo hacer un listado, un catálogo de todo lo que se pudo encontrar, sino tener una noción de qué tan abundantes en términos relativos, digamos, en términos de porcentaje, qué tan abundantes son esos componentes. Entonces, por ejemplo, en este pastel uno puede ver que este venenito tiene dos componentes, dos familias muy abundantes, ¿verdad? Casi que la mitad del veneno pertenece a las fosfolipasas A2, que se abrevian así, y casi un tercio pertenecen a esta familia de proteínas, que se abrevia así, en inglés es three finger toxins, o toxinas de 3 dedos, de las cuales ya hablaré apenas un poco más adelante. Entonces, de esa manera llegamos a tener una radiografía de cómo está hecho el veneno de esta serpiente. En este ejemplo es una coralilla, una especie de coral de Costa Rica. Entonces, pues empezamos con de hecho, de una coral fue el primer veneno que nos animamos a hacer, digamos, ya por nuestra cuenta en Costa Rica, y más o menos se ve una cosa así. Esta era la separación de la cromatografía, luego las bandas de electroforesis, y esto es lo que nosotros llamamos, digamos, un perfil proteómico de ese veneno. Es como tener una lista, pero lo más detallada que podamos, de cada familia de proteínas, cada toxina que se pudo encontrar, que luego se reconstruye en un pastel de composición, pues como les acababa de mencionar.
Y así las cosas, ¿verdad? Fuimos haciendo veneno por veneno. Y ya para el año 2014 ya teníamos por lo menos, aquí hay 3 por 6, 18 especies estudiadas, ¿verdad? Cada una con estos análisis de composición. Más o menos, para esos momentos se podía tardar entre 1 mes y 2 meses en ir estudiando cada especie, de manera que, digamos, era un tiempo razonable para ese momento. Y hemos continuado con las especies que faltaban, hasta, como les dije, pues completarlas ya todas. De hecho, nos dio chance también de empezar, bueno, al ir publicando estos trabajos, ¿verdad? Regionalmente, investigadores en toxinología se interesaron en que en Costa Rica hubiera esta posibilidad y nos empezaron a mandar muchas veces estudiantes de posgrado o investigadores mismos ya formados y demás. Entonces, nos alcanzó también para recibir y hacer estudios colaborativos en Latinoamérica con varios países, ¿verdad? Por ejemplo, estudiando las cascabeles mexicanas, venenos de Colombia, ¿verdad? De diferentes lugares de Colombia, de Ecuador, y así por el estilo, ¿verdad? Y realmente muy interesante, algunos de estos venenos eran venenos que nunca nadie había, o sea, no existía, digamos, ni siquiera medio reporte en la literatura de saber algo sobre el veneno. Digamos, eran casi que la primera vez que se tocaban, era como territorio completamente inexplorado, ¿verdad? Entonces, eso es pues, muy gratificante para nosotros, estoy poniendo un grano de arena también, que se vayan conociendo los venenos de sus países, ¿verdad? Y recibir a las personas, obviamente. Algunos estudios también en colaboración con investigadores de Norteamérica, por ejemplo, estudiar los venenos de todo un género. Aquí hay 11 especies que todas pertenecen a un género que comúnmente las llamamos mocasines. Se llama el género Aquistrus, ¿verdad? Entonces se pudo analizar prácticamente todas las especies del género. Nos quedó una de Yucatán ahí que no se pudo conseguir y otra por ahí. Pero, digamos, también ha sido una experiencia interesante, ¿verdad? Abordar cosas, digamos, de Norteamérica. Y este es un género cuya distribución pues, nos interesaba entender porque viene hasta el sur y termina, la distribución de esta especie termina en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Entonces fue interesante darnos cuenta que las especies son sumamente conservadas en su veneno. Si ustedes le dan un segundito a ver estos pasteles, van a ver que son bastante parecidos, ¿verdad? A pesar de que viven en hábitats alejados por miles de kilómetros y totalmente diferentes, desde especies que son semiacuáticas y que comen peces hasta especies que están en zonas áridas y secas, como por ejemplo lo que tenemos en Guanacaste, así por el estilo. Entonces, son diferentes cosas. Y además también tuvimos solicitudes para analizar algunos venenos que para nosotros más bien ya estábamos hablando de lugares totalmente exóticos para nosotros, ¿verdad? Como, por ejemplo, una cobra asiática, Naya caotia, o una cobra africana, estas escupidoras, ¿verdad? O también de África, algunas mambas, la mamba negra, la mamba verde, o algo también tan exótico para nosotros como una serpiente marina de las aguas del norte de Australia, la Episurus laevis, ¿verdad? Entonces, estas experiencias han sido realmente muy interesantes y son nada más unos ejemplos que muestro, hay más que esto. Pero para concluir esta parte, decir que también esto ha sido importante no solo en generar conocimiento y comprensión per se, sino también que ha permitido apoyar fuertemente la investigación local y regional y la formación de muchos jóvenes talentosos que han venido a aprender muchas de estas cosas a la Universidad de Costa Rica. Y en esta diapositiva me gusta poner, recopilar todos los jóvenes y algunos no tan jóvenes también, que han pasado por este pequeño laboratorio de proteómica y han analizado sus materiales y sus muestras y se han regresado con buenos resultados y muchos de ellos también con bonitas publicaciones, ¿verdad? Así que esto ha sido también una faceta del trabajo que siempre me gusta mencionar, digamos, aparte de lo científico puramente, lo educativo, lo formativo, que es también lo que realizamos nosotros los académicos, ¿verdad? En las universidades. Bien, y en esta segunda y última parte de mi presentación, quería mostrarles tal vez algunos pequeños ejemplos de beneficios que nos proporcionan este tipo de estudios y este tipo de análisis
proteómicos, ¿verdad? Para ello, quería mostrar aquí, digamos, que a pesar de que en los venenos de serpiente hay muchas proteínas, en realidad ellas pertenecen a un número relativamente limitado de familias proteicas. Lo que pasa es que, aunque son poquitas familias, pongamos, a veces un veneno tiene 10 familias, 15 familias, 20 familias, lo más, pero puede haber muchas variantes dentro de una misma familia. Entonces, eso es lo que causa la gran complejidad. Pero podemos sintetizar un poco la información general diciendo que en los celápidos incluye las cobras en el Viejo Mundo, las mambas en África, los kraits. En el continente americano, los únicos celápidos son las serpientes de coral. Y en todos los celápidos podemos decir que lo que se ha descubierto es que hay dos familias de proteínas que son las que llevan la batuta, son las que tienen el peso en la composición de estos venenos. A pesar de que puede haber 15, 20 familias, estas dos son las más importantes. Las que llamamos toxinas de 3 dedos, que tienen esta forma, parecen un puño, una mano con dedos que protruyen, Three Finger Toxins, o 3-FTX, y las fosfolipasas A2, que son unas enzimas que degradan fosfolípidos en las membranas y en muchos lugares. Entonces, estas toxinas, en términos generales, ¿qué es lo que hacen? Las toxinas de 3 dedos son neurotoxinas, y en los celápidos también, muchas fosfolipasas son también neurotoxinas, pero son un poco diferentes. Digamos, las de 3 dedos se llama neurotoxicidad alfa porque nos van a bloquear los receptores en la unión entre los nervios y los músculos, pero los nervios tienen que darle la orden al músculo para que se contraiga, y esa orden la da un mediador químico que se llama la acetilcolina. Pues estas toxinas de 3 dedos se estacionan, se parquean encima del receptor de la acetilcolina y no dejan que la acetilcolina haga su trabajo. Eso es lo que se llama alfa neurotoxicidad. Las fosfolipasas hacen neurotoxicidad también, pero es beta, porque en vez de evitar que la acetilcolina estimule el músculo, lo que hacen es evitar que la neurona libere el mensajero. Entonces eso se llama neurotoxicidad beta. Y encima de eso, muchas de esas fosfolipasas dañan el tejido muscular, ¿verdad? Hacen necrosis del tejido muscular, y ellas las llamamos miotoxinas. Algunas hacen una cosa, unas hacen otras, y otras hacen las dos. En resumidas cuentas, y para fines de esta exposición, estos son venenos neurotóxicos y nos llevan a un problema de parálisis flácida que nos puede llevar a una muerte por parálisis respiratoria, que lo ilustro aquí con una persona que está tratando de mantener con vida con un respirador artificial muy sencillo, ¿verdad? Ahora, en el caso de la otra familia de las víboras, la familia Liperidae, lo que se ha aprendido de los estudios a nivel internacional y todo, es que son 3 familias las que son importantes. Fosfolipasas A2, que son un poquito diferentes de los celápidos, no interesa el detalle, pero que también pueden ser neurotóxicas. Muchas son miotóxicas. De hecho, este es el tema que yo más he trabajado en mi carrera. Estuve tentado a presentar esto en la charla de la academia, pero creí que era tal vez demasiado específico y técnico, entonces preferí hablar de esto como términos más generales. Entonces, las fosfolipasas, unas enzimas que degradan las proteínas, se llaman proteinasas, unas que se llaman proteinasas de serina, que afectan nuestros sistemas de coagulación, y otras que se llaman también, son proteasas o proteinasas, que degradan otras proteínas, pero que dependen de un átomo de zinc, las llamamos metaloproteinasas, y son importantísimas en las hemorragias que se pueden producir en este tipo de envenenamiento, ¿verdad? Aquí hay una foto un poco brusca, ¿verdad? Para los que no están en el campo médico, pero bueno, es parte de la realidad. Y también puede causar coagulopatías. Entonces, un poco la venómica ha venido a desenmascarar de que estas son las familias de proteínas que necesitamos atacar más, abordar más con los esquemas terapéuticos. Y eso ha sido muy importante. Entonces, a través del estudio de composición, uno puede incluso hasta llegar a casi predecir con cierto grado de certeza cuál va a ser la toxicidad, el perfil de toxicidad de un veneno de una especie que tal vez nunca se haya estudiado, para predecir, incluso para un clínico, ¿verdad?, qué es lo que se va a topar él en un caso de envenenamiento de ese paciente, ¿verdad? Y lo quiero mostrar aquí con un pequeño ejemplo de 2 serpientes de Costa Rica, pero es igual
pues, diferentes latitudes, ¿verdad? Estas dos serpientes que originalmente se llamaban antropoides, ahora le cambiaron al género, pero estas dos se encontró que tienen este perfil proteico y este otro. Y uno dice, ok, son de un mismo, eran de un mismo género en ese momento, pero uno dice, bien, esta de abajo, vean que tiene una gran tajada celeste. Estos son metaloproteinases. Y esta, su mayor tajada, son las fosfolipasas A2. Sabiendo nosotros que las fosfolipasas dañan el músculo muchas veces y que los metalos causan hemorragia, uno diría, apuesto que este veneno, que tiene muchas metaloproteinases, debe ser muy hemorrágico. Ustedes lo prueban en un modelo experimental y efectivamente eso es lo que van a encontrar. Vean cómo la picadoy, por cierto, en honor obviamente a Clodomiro picado, ¿verdad? Es una especie endémica de Costa Rica. Vean cómo es mucho más hemorrágica comparada con esta mexicana, ¿verdad? Y si nos vamos a lo que causa las fosfolipasas, pues es lo inverso. El mexicano hace mucha necrosis, mientras que el picadoy no es tan necrótica, es un veneno más hemorrágico que necrótico. Entonces es una de las cosas de las que nos podemos beneficiar con este tipo de análisis. También, desde el punto de vista de la taxonomía, puede dar pistas importantes y las relaciones filogenéticas a la evolución de los diferentes taxones y demás, ¿verdad? Y lo quiero ilustrar con el caso de estas 3 serpientes de Costa Rica. Hace muchos años, cuando yo comenzaba, ellas todas eran Botrops, el género Botrops. Botrops nasutum, Mophryomegas y Goldmani, pero poco a poco la taxonomía ha ido afinando y dándose cuenta de que hay diferencias entre ellas. Pero en algún momento, esta Goldmani se le llamaba Portidium, igual que estas otras dos. Bueno, cuando se hizo la composición proteómica, ¿verdad? Nos dimos cuenta que hay una correlación con el hecho de que los taxónomos hayan separado a Goldmani de las otras dos en un género diferente, ¿verdad? Ven ustedes cómo Nasutum y Mophryomegas, las dos son Portidium, y se parecen. En cambio, Goldmani va por otro lado, vean que tiene más fosfolipasas, menos metalos, más serinoproteinases y cosas de ese tipo. De hecho, la taxonomía ya la había separado y de hecho hace poco le cambiaron incluso la especie de Goldmani a Sasai, muy gratificante de que fue puesto en honor a un compañero nuestro, el petólogo, que es el doctor Mahmoud Sasa. Entonces en honor a él le pusieron la especie, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? La otra cosa que es un misterio, un reto enorme, ¿verdad? Es tratar de entender por qué algunos venenos de algunos géneros son muy conservados y otros son extremadamente variables. Y para mí, digamos, la familia que nos ha dado más sorpresas es esta familia de unas serpientes venenosas que son arborícolas, cuyo género se llama Botryechis. Botryechis. Estas son todas del mismo género. Los pasteles son totalmente diferentes en cada caso. Todas tienen los mismos hábitats, todas tienen las mismas dietas descritas. ¿Por qué tienen estas variaciones tan marcadas? ¿Por qué tienen fuertes diferencias composicionales? Hay muchas hipótesis, especulaciones en toxinología. Se escriben montones del por qué sí, por qué no. Pero para mi gusto, digamos, es un misterio ahí que todavía es una pregunta totalmente abierta, ¿verdad? Todos dicen, sí, tiene que haber alguna influencia de la dieta, pero nadie le ha dado completamente en el clavo porque es una pregunta muy compleja, ¿verdad? Va a requerir mucho estudio. Y lo otro también que se podría mencionar, y es que el estar haciendo estos estudios va permitiendo también descubrir toxinas nuevas, ¿verdad? Que no se conocían. Aquí hubo una cosa muy gratificante, que por primera vez había una toxina que es icónica en las serpientes, que es una toxina que se creía que era exclusiva de las cascabeles en todo el continente americano, y la sorpresa fue que en Costa Rica por primera vez aparece en el veneno de una de estas arborícolas, que es una Botryechis, ¿verdad? Entonces fue realmente un cambio de visión. A partir de ahí, ya algunos otros investigadores también se han puesto a buscar y las han encontrado, ¿verdad? Ratificando la regla de que ya no podemos decir que son toxinas exclusivas de las cascabeles y ejemplos de ese tipo, ¿verdad? Y tal vez la otra historia que valía la pena mencionar en un par de minutos ha sido una contribución también pues del instituto, ¿verdad? El conocimiento sobre los venenos de las corales. En el continente americano, los únicos elápidos que tenemos, ¿verdad? No tenemos cobras y esas cosas, ni mambas, pero tenemos un montón de corales.
por lo menos unas 80 especies de coralillas. Y los venenos de coral eran una caja negra, ¿verdad? Son muy difíciles de mantener en cautiverio, dietas, no quieren comer, tienen dietas muy especializadas y producen cantidades realmente muy ínfimas, ¿verdad? De veneno. Entonces, consecuencia, no se sabía casi nada de los venenos de coral antes de la era de las ómicas, ¿verdad? Pero con la aparición de estas técnicas, uno puede, pues, con unos pocos microgramos de una muestra de veneno se pueden estudiar. Y nosotros empezamos a analizar, pues, los venenos de las corales de Costa Rica y los llevamos una observación interesante, ¿verdad? Una pequeña sorpresa. Vimos que algunas de las especies que nosotros tenemos, que serían 6, tenían una gran cantidad, vean aquí la proporción de esta tajada del pastel en naranja, ¿verdad? Son las toxinas de 3 dedos, ¿no? Son predominantes en estos venenos. Pero resulta que en otros corales, también costarricenses, y algunas viviendo dentro de la misma zona geográfica y con mismas dietas conocidas y demás, es al revés, digamos, la parte anaranjada, vean que es mucho más pequeña y sobresale que esta parte más morada, son las fosfolipasas A2. Entonces dijimos, esto parece que hay como una división en 2 grupos. Estudiamos también venenos con colegas de Colombia que vinieron por acá y encontramos el mismo fenómeno. Este veneno de esta región de Colombia, de muy partidos, tiene muchas toxinas de 3 dedos, pero habitando en la misma región prácticamente, otra coral, lo que tiene es un montón de fosfolipasas. Entonces empieza a generar una idea que ha sido muy original, digamos, novedosa, en el mundo de la toxinología, de que por alguna razón hay como un patrón dicotómico en la evolución de las corales. Y lo más interesante es que si uno mapea eso a nivel geográfico, se da cuenta que las especies que están más en el norte del continente tienen más recargado hacia la parte de las fosfolipasas y en el sur más hacia las toxinas de 3 dedos. Y nosotros, ¿verdad? Como se podrán imaginar, en el centro estamos en un punto donde se mezclan los 2 perfiles de composición del veneno. Y ahí tiene toda una base, bueno, de la poca filogenia que se conoce todavía de estos animales. O sea, se puede decir ahora, se concluyó que el patrón ancestral, el ancestro, digamos, tenía una composición más de toxinas de 3 dedos, que en algún momento explotó y generó una gran diversidad de fosfolipasas en las especies que en el tiempo actual viven en el norte del continente. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Conocemos, si acaso, 20, 25 especies de las 80 especies de corales que hay, y esto puede cambiar en cualquier momento. Y uno podría decir, bueno, son también aportes básicos muy interesantes, muy importantes. A mí me apasionan en general porque siempre me ha apasionado mucho la ciencia básica, pero también le apasiona a uno ver cuando la ciencia básica trae cuestiones aplicadas, ¿verdad? Que es muchas veces lo que la sociedad más demanda, obviamente. Y para darles un pequeño ejemplo de esto, ¿verdad? De cuáles son las implicaciones prácticas que tienen estos descubrimientos, ¿verdad? Les pongo el caso de los venenos, de los antídotos anticoral. Entonces, ha sido muy claro, no solo demostrado por nosotros, sino también en otros laboratorios, en México, en Brasil, que, digamos, si uno prepara un antídoto con veneno de coral de un grupo, va a tener problemas para que ese antídoto dé una neutralización cruzada con venenos del otro grupo de corales. Entonces, cuando se prueba la capacidad neutralizante de un antídoto preparado de animales que se han inyectado con un veneno de una especie que pertenece al grupo rico en fosfolipasas, neutraliza muy bien especies que son ricas en fosfolipasas, pero no neutraliza bien a las que son ricas en toxinas de 3 dedos. Entonces, eso tiene implicaciones de cómo se debe diseñar los antivenenos, cómo se deben escoger los venenos que se utilizan a la hora de producir a nivel industrial los antídotos que se usan ya en la terapia a nivel hospitalario. De hecho, una derivación práctica de este tema de la proteómica ha sido llamado de la venómica, ¿verdad? Ha sido llamada la antivenómica. Ese nombre, ¿verdad? Se refiere a que teniendo una plataforma de información de la venómica, ha sido posible introducir técnicas que permiten, ahora sí, saber, digamos, de los diferentes componentes que puede tener un veneno, una toxina 1, 2, 3, hasta N, ¿verdad? Ahora es posible darse cuenta o identificar
contra cuáles de los componentes tenemos anticuerpos, ¿verdad? ¿Cuáles más, cuáles menos? Detectar deficiencias actuales en los antivenenos que antes tal vez no podíamos identificar. Entonces, todo este estudio, ver cómo son reconocidas las toxinas de un veneno por los anticuerpos que están en nuestros antídotos, o los antídotos de cualquiera, eso se ha venido a denominar la antivenómica, ¿verdad? Que por cierto ha sido también un aporte conceptual muy importante del profesor Calvete. Entonces, en resumen, han venido evolucionando todas estas estrategias en el tiempo, ¿verdad? Los primeros estudios de venómica realizaban nada más un listado, un catálogo de las toxinas de un veneno, su composición. Después se introdujeron aproximaciones semi-cuantitativas para también conocer la abundancia relativa, que es lo que se llamó la venómica. Luego surgió la antivenómica para agregarle también el componente inmunológico a esta información. Y una tercera que pues no he mencionado, pero que se viene trabajando es tratar de incorporar la parte de la funcionalidad de las toxinas, para conocer cuáles son los componentes, su abundancia, sus relaciones inmunológicas y su toxicidad. Incluso rankearlas en orden de mayor a menor importancia en cuanto a su toxicidad, ¿verdad? Para un modelo animal. Entonces, en resumen, y con esto termino, creo que ya he hablado como 50 y algo de minutos, quería decir que ha sido importante esto, pues ha venido a dar un conocimiento ya detallado, más profundo, sobre la composición de toxinas, de venenos que muchas veces ni siquiera se sabía de qué estaban hechos, ¿verdad? Ayuda a predecir cuál va a ser la fisiopatología del envenenamiento, con cierto grado de certeza, también cierto grado de incertidumbre, ¿por qué no? Se logra identificar cuáles son realmente las toxinas más relevantes y sobre las cuales nos tenemos que enfocar si nos interesa la parte de resolver el problema. Y ha dado información importante para entender relaciones evolutivas, fórmulas antigénicas para elaborar los antivenenos. Bueno, se han descubierto también toxinas nuevas y actividades nuevas. Y todo eso también provee una plataforma muy importante desde el punto de vista aplicado para ir mejorando los antídotos, ¿verdad? Todavía hay muchísimo que conocer de los venenos, contrario a lo que la gente tal vez se imagina. Y también hay bastante que por mejorar en la parte de los antídotos. Conforme vamos teniendo más conocimiento, se puede seleccionar los inmunógenos es lo que se le inyecta al animal para inducir una respuesta inmune, pero ya con una base no tanto empírica, sino más bien racional, y lograr de esa manera una de las metas prácticas que se tiene según también los mismos mandatos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de llegar a tener antivenenos que cada vez tengan una mayor cobertura geográfica, ojalá antivenenos regionales, ¿verdad? Para que los países que contamos con este tipo de antídotos y de productos médicos, también podamos ayudar a los países que no los poseen, ¿verdad? Y que dependen de otros para sus pacientes, ¿verdad? Pues con eso, nada más, agradecer mucho a agencias que nos hayan ayudado en esto, y por supuesto, los ejemplos que les he presentado de todos son producto del trabajo de muchas personas, no solo en Costa Rica, ¿verdad? En nuestro instituto, sino también en el laboratorio de España, el profesor Calvete, y colaboradores que hemos tenido de otros países de la región. Con esto finalizo y les doy las gracias por su gentileza, por su atención, y si tuvieran alguna pregunta que les pueda contestar, estaré gustoso de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lomonte, por esta excelente presentación. Tenemos una pregunta acá por Zoom y dice, ¿el veneno de serpiente en cierta dosis también cura? Ajá. No es así tan sencillo. Lo que tal vez puede pensar algunas personas es que sí se han logrado, a partir de conocimiento generado sobre venenos de serpiente, se ha logrado, digamos, el ejemplo más clásico, de que se ha logrado algún medicamento a raíz de ese conocimiento. Tal vez el ejemplo más clásico es digamos, hay unos péptidos del veneno de serpiente que se descubrió que bajan la presión arterial. Entonces se usó esa información
para generar un producto antihipertensivo, ¿verdad? Que baja la presión arterial. Pero digamos, no es el uso en sí directo del veneno de serpiente, ni mucho menos, ¿verdad? No es tan simple como eso. Sí, es importante que no solo los venenos de serpiente, es que en la naturaleza hay millones de proteínas, ¿verdad? Que si llegamos a conocer y descubrir, tienen millones de años de evolución para interferir con sistemas fisiológicos. Entonces, información importante la contienen, ¿verdad? Porque a partir de ella se puede buscar, por ejemplo, analgésicos, cuestiones de tipo antibiótico, ¿verdad? Antimicrobianos, antibacterianos, ese tipo de cosas se estudian en muchos lados, ¿verdad? Así que es información derivada de toxinas, pero no es en sí digamos, la aplicación directa de un veneno de serpiente en pequeña cantidad. No sé si le contesto a la persona que preguntó. Espero que le quede claro. Ok. Gracias. Aquí estoy viendo el chat. Muy bien. Con gusto, Susana. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan para el doctor Lomonte, ya sea por medio de los mensajes en Facebook Live o acá por el Zoom en preguntas y respuestas? Bueno, si no hay preguntas, no queda más que agradecerles por su tiempo de habernos acompañado. Por supuesto, agradecerle al doctor Lomonte por esta increíble conferencia. Y, bueno, parece que ya ahora sí hay. Ok. ¿Alguien por ahí? Sí, en América, ¿qué otros países cuentan con institutos homólogos al Instituto Cloromido y sus trabajos? Sí, buena pregunta. Empezando desde arriba, México tiene varios productores y institutos que hacen la parte de investigación. Luego Centroamérica, solamente nosotros. Y ya en Sudamérica, digamos, el gigante en esto es el Instituto Butantan en Brasil. Bueno, ellos en realidad tienen 4 centros productores e institutos. Argentina, ¿verdad? En Colombia también hay. Hay otros países de Sudamérica que han andado con altos y bajos, que han tenido institutos que de repente tienen casi que cierran y reabren o se reestructuran, ¿verdad? Pero sí, digamos, podríamos hablar de unos, qué sé yo, unos 10, 12 institutos, digamos, con la palabra que usted usa, Gerardo, homólogos al clodomiro picado, ¿verdad? Más o menos. Es interesante, por ejemplo, un país como Estados Unidos, vamos, prefiere no hacer antivenenos, sino que se los compran a compañías farmacéuticas que se los preparan, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra y cosas así, ¿verdad? Que uno pensaría, ¿verdad?, que un país con más tecnología tal vez se preocuparía de tener algo así, ¿verdad? Pero es una cosa que siempre causa mucho, ya llama mucho la atención, ¿verdad? Pero sí. Le damos la palabra al doctor Gabriel Macaya. Gracias, buenas tardes. Perdón. Excelentísima presentación con un equilibrio entre los datos científicos, las aplicaciones, las complejidades, las soluciones. Pero sí me parecería importante, Bruno, que hicieras un comentario sobre la producción comercial de sueros antiofídicos en el ICP. Porque yo creo que a muchos de los que están viendo esto les podría interesar eso, porque es otro aspecto de las actividades del ICP muy importante. Sí, gracias, sí, definitivamente. Muchas gracias. Sí, digamos, el instituto tiene como dos pilares fundamentales, que son la división académica, que es donde estoy yo, ¿verdad? Donde realizamos la investigación más básica, más académica. Pero tiene la otra parte que es grande, es la división industrial. Y desde que se fundó el Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad?, en 1970, con el primer director fundador, el doctor Roger Bolaños, siempre tuvo esa orientación de que tenía que venir a resolver un problema muy concreto, ¿verdad?, que era tener Costa Rica la capacidad de producir sus propios antídotos. Bueno, esa función, como bien lo dice el doctor Macaya, ¿verdad?, ha venido prosperando y creciendo a tal punto que
en algún momento de su historia, el instituto fue capaz no solo de suplir las necesidades inicialmente de Costa Rica, sino ir creciendo regionalmente, suplir a Centroamérica y aún más, digamos, a veces países de Sudamérica que tienen especies inmunológicamente muy relacionadas a las nuestras y que a veces entran en crisis de producción. Empezó a, digamos, a exportar antivenenos y a crecer hasta el punto ahora que con proyectos para, digamos, la capacidad nos da para más de lo que cubrimos regionalmente y se ha podido hacer, por ejemplo, un antiveneno para África, ¿verdad? Que es uno de los productos hoy en día muy importantes para nosotros. Para ponerle algunos números, me acuerdo cuando yo comencé ahí por el año 1980 en el instituto, se hablaba de producir 6.000, 8.000 frascos de suero, y íbamos para arriba. Hoy en día, además, hoy en la mañana que tuvimos reunión, estábamos viendo los datos del año pasado y estábamos viendo números de 120.000 ampollas de suero. Entonces, fíjense que más de un orden de magnitud de crecimiento. Y sí, es innegable el aporte que hace el Instituto Clodomiro aplicado en ese sentido. Sobre todo, es muy noble porque obviamente el instituto, perteneciendo a una universidad pública, ¿verdad?, no tiene el menor fin de lucro de nada. Y muchas de estas cosas se venden apenas a un precio que a duras penas cubre los costos, ¿verdad? Y se siente muy gratificante, ¿verdad?, saber que el instituto está poniendo un grano de arena importante para resolver el problema del ofidismo en lugares muy distantes a donde estamos aquí conversando, ¿verdad? Digamos como en África, ¿verdad? En países donde médicos que han venido al instituto nos dan unos seminarios que nos dejan con escalofríos de decir que tal vez en el hospital de ellos llega un mordido de serpiente, lo acuesta en una camita, ¿verdad? Y le dicen, mire, no tenemos antídoto, ¿verdad? Tratemos de aliviarle lo más que podamos y que la naturaleza haga lo que tocará que hacer, a ver si el veneno no fue suficiente para que muera o que simplemente vaya a fallecer. De ahí que vienen esos números tan escalofriantes, de verdad, que les presenté al principio, de pensar que tal vez 50.000, por lo menos, y si cuidado si no 100.000 personas se tengan que morir de una mordedura de serpiente cada año, ¿verdad? Es escalofriante. Y la división industrial del instituto debe estar muy orgullosa, y el instituto como un todo, de la posibilidad de que Costa Rica pueda hacer un aporte en ese sentido, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Dice, de las especies en Costa Rica, ¿cuál es la de veneno más complejo? Oh, nunca nos hemos puesto mucho a ver la complejidad, pero nos tiene, digamos, sorprendidos, digamos, la coral común, digamos, tiene pocas familias de proteínas, pero por ejemplo, en fosfolipasas, tiene una diversidad de fosfolipasas que a mí me deja muy asombrado. Tenemos la coralilla, y la ve pequeñita y todo. Sí, tal vez algunas de estas arborícolas también nos han dado muchas sorpresas de complejidad, estas, como decir la lora y la que usé para la portada de la presentación y así. En términos generales, las diferencias de complejidad no son tampoco tan grandes, ¿verdad? Andan parecidas, unas más, unas menos, pero no digamos una diferencia muy marcada entre la más complicada y la más sencilla. Tal vez la más sencilla que encontramos fue la serpiente marina, la que está en las costas de las playas del Pacífico. Esa es un veneno bastante sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos por el Facebook Live varias felicitaciones. Marta Espinosa Esquivel dice, muchas gracias, doctor Lomonte, muy interesante. Ana Victoria Lizano Macaya, excelente exposición, gracias, doctor Lomonte. Muchas gracias. Terrence Steins dice, gracias, doctor Bruno, por preparar el tema de hoy. Y bueno, si no hay otras preguntas, entonces, muchísimas gracias, doctor Lomonte. Muchísimas gracias. Y vamos. Sí, y bueno, les invitamos a las
conferencias para el 2023 cada mes de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias a todos por su compañía. Que tengan muy buena tarde.